Bueno, muchas gracias a la organización. Seguro que José María no va a olvidar nunca esta felicitación. A mí me toca hablar de medición, de Geomés. Yo creo que todos sabemos que lo que es la medición en el medio exterior siempre ha sido un gran reto, sobre todo lo que es una medición geolocalizada, una medición consistente. Y es tan reto que todavía hay muchos países que todavía no tienen una medición de audiencias. En el caso nuestro, podemos ver cómo hemos trabajado y hemos conseguido unas métricas que son con las que trabajamos hoy en día y que son muy esenciales para el sector. Vale, CPM, impactos, targets. Estoy convencida de que algunos de los que están aquí presentes no saben el significado de algunas de estas métricas, porque no las utilizan, pero son esenciales. Pero si además las vamos mezclando con todo lo que está sucediendo hoy en día, donde se están cruzando con un montón de términos, conceptos, siglas que corresponden a distintas métricas, pues la verdad es que todo se convierte en un poquito de ruido, en un poquito de confusión. Esto lo vemos, yo creo que cuando vamos por los pasillos, cuando hablamos con algunas personas, o eres muy especializado en la materia, o es que se nota perfectamente que la confusión que hay en el mercado es alta. Entonces, esto nos lleva a tener que trabajar o recordar que a veces no hay que empeñarse en reinventar la rueda, porque la rueda ya existe. En el caso de mediciones, ya desde el siglo XX, ya se decidió, desde principios de siglo, que es que lo que es en temas de audiencias, lo que conviene a los mercados es trabajar con monedas transversales. ¿Qué significa transversales? Pues monedas significan monedas que permiten proporcionar a todos los agentes del sector las mismas métricas, basadas en la misma metodología, basadas en las mismas fuentes, porque al final todo eso es lo que te lleva a poder negociar, a poder comparar, a poder valorar, siempre llevar a una toma de decisiones sabiendo que no se ha producido confusiones en los datos que estás manejando, sabiendo que hay confianza, que evitas comparaciones imposibles y, sobre todo, que lo que no hay son confusiones innecesarias, que a veces incluso la confusión ayuda. Pero bueno, yo creo que al final de lo que se trata es de crear, pero no lo que creo yo, sino el objetivo precisamente de estas métricas, es crear una cadena de confianza en la cual las tres partes principales de lo que es el mercado, exclusivistas, agencias, anunciantes, puedan hablar exactamente en el mismo idioma. Para poder proporcionar esto al mercado es fundamental que la empresa, los datos con los que se trabajen, tienen que ser datos independientes. ¿Esto qué significa? Que se calculan por empresas que no tienen ningún tipo de interés, tienen independencia de accionistas, independencia en los proveedores y también independencia en las actividades internas de la empresa, para que no haya ningún tipo de colisión y efectivamente esa independencia se pueda garantizar. Por supuesto, el rigor metodológico es necesario y luego la neutralidad. Neutralidad que además se puede entender desde muchas perspectivas, pero desde luego lo que es muy importante es que tiene que ser foco en medición, siempre cogiendo la mejor fuente, las mejores herramientas de cada momento, porque el foco es la medición. El foco no es sacar partido de unos datos, no es sacar partido de una fuente. Se trata de en cada momento seguir con ese foco centrado, sacando lo mejor de cada momento. Foco, medición. Esto lo que nos lleva es, o lo que ha llevado a la medición de exterior en este país, es a seguir trabajando con este foco, guiados por el Consejo de Usuarios, trabajando con estándares, certificaciones, muy importante, con formulaciones que también son de mercado, que permiten el cruce, y luego, por supuesto, toda la parte de control, de seguimiento internacional y de incluso de vigilancia. Se establecen una serie de controles internos, también en los soportes, y se facilitan, se habilitan fórmulas para que incluso los propios usuarios se puedan seguir los unos a los otros y puedan hacer ese seguimiento y ese control entre ellos, cosa que siempre redunda en ese enriquecimiento del mercado. Lógicamente, esto es lo que hace que Geomés esté en esa base de medición. Es una base de medición transversal y tiene que cumplir determinadas exigencias del mismo modo que le sucede pues, a Kantar con televisión, a GFK ahora con lo que es el medio digital, bueno, a EGM para otros medios. Al final,
es necesario trabajar con una moneda transversal para determinados objetivos, que por supuesto puede seguir combinándose y avanzando de forma con otras fuentes que tienen otros objetivos, otras finalidades, etcétera, etcétera. Es decir, es una convivencia, es una combinación que yo creo que es ahora mismo en donde estamos en el mercado y donde ha existido siempre y lo que seguirá siendo. Por supuesto, que se pueda trabajar con una herramienta así, lo que nos va a ayudar es a poner en valor el medio. Ya lo sabemos, es el tercero en cobertura, pero sin embargo sigue siendo el cuarto en inversión. Hay que poner el valor el medio en valor. No nos olvidemos, el medio exterior estamos generando que se genera casi 35.000 impactos por segundo, ahora mismo de todo lo que tenemos en el sistema. Otra propiedad importantísima, especialmente en este momento, que es audiencia. Tiene que haber una definición un poco compleja o no, o a quién metes dentro del cálculo de audiencia. Aquí vemos dos fotos. La señora y el señor de mi izquierda, de allá, no van a poder ver el contenido de esta publicidad. Lógicamente, aunque estén pegados al soporte publicitario, no van a poder ser contenido de esa publicidad, con lo cual no se les puede contabilizar como audiencia. En este caso, estos señores van de frente. Como mínimo, estos señores sí que van a poder entrar en la ecuación. Eso es esencial, uno de los elementos clave de lo que es el medio exterior. ¿Por qué es importante también trabajar con esta herramienta? Pues lógicamente porque al tener algunas formulaciones de mercado, al tener referenciales también de mercado, pues va a facilitar lo que es la compra por audiencias, por ejemplo. ¿Justificar la inversión publicitaria? Bueno, pues no lo sé. A veces se trata de, lógicamente, cada medio tiene sus características, tiene sus bondades, cada uno cumple a unos objetivos, pero nos podemos encontrar que quieres decidir entre invertir en televisión o invertir directamente en exterior, por ejemplo. Esto es un ejemplo. La emisión más vista de marzo, estamos hablando de un partido de fútbol en televisión. El circuito público que tenemos hoy en día de mayor audiencia, estamos hablando de casi un 50% de cobertura. Si yo comparara de esta forma rasa un medio con otro, tendría que preguntarme, ¿qué CPM realmente me va a salir más económico, me va a salir mucho más rentable? ¿Qué es lo que mejor me va a cumplir o me va a llevar al cumplimiento de mis propios objetivos? Claramente, no siempre cobertura significa ser el que más te va a servir en todo. CPMs y criterios de valoración. Importante poder entender los comportamientos de individuos. Estamos viendo esta curva, vemos mensual, vamos creciendo en todo lo que es todos los impactos. Lógicamente, podemos reflejar el impacto de las restricciones producidas por la pandemia. Podemos entender comportamientos de individuos, por ejemplo, vemos aquí diferencias entre días laborables y fines de semana. También, otro ejemplo, pues lógicamente cuando trabajamos con perfiles, pues podemos ver afinidades por zonas. Esto es en el municipio de Barcelona. Podemos ver las personas más jóvenes tienen mayor afinidad pues, a toda la zona universitaria, al Camp Nou, mientras gente de mayor edad pues podemos ver una afinidad más hacia la zona del puerto o del paseo marítimo, por ejemplo. Yo qué sé, ¿qué más herramientas? Pues ¿para qué te sirve? Pues la cobertura. Mira, si cogemos los circuitos públicos que tenemos ahora mismo, podemos ver la cobertura que vamos teniendo dentro de las distintas áreas metropolitanas. Y podemos comparar también los impactos medios que me pueden dar y puedo ver esa rentabilidad de impactos medios en función de la media nacional. Por ejemplo, de aquí podemos sacar muchísimo partido a la hora de tomar decisiones de negocio. Medir entornos sobre la misma base. Claro, cuando se meten entornos y mediciones de nuevos entornos, siempre con la misma metodología de base y luego adaptaciones específicas, al final lo que nos va a permitir es poder precisamente crear campañas multientorno y su comparativa sobre la base única. Esto es lo que nos ha llevado a Geomes 4.0, que es el punto donde estamos ahora. Y esto significa que bueno, seguimos avanzando, seguimos trabajando con toda la parte de metodologías, con estándares, con exigencias y que vamos implementando recomendaciones que vamos teniendo. Lógicamente, siempre nos hablan de una combinación de fuentes. ¿Por qué? Pues porque el medio exterior es muy complejo de medir, es muy disperso y tiene unas características muy especiales.
Además, seguimos avanzando con toda la parte de certificaciones que, por ejemplo, estamos con MRC, precisamente en Estados Unidos, cuya misión principal es garantizar a los usuarios la calidad de los servicios de medición para que sean válidos, confiables y altamente efectivos. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, RUT. RUT es la principal referencia de medición en Europa. RUT ha hecho investigaciones exhaustivas sobre data de telefonía en los dos modelos, de SDK y de antenas. Altamente recomiendan no trabajar de forma exclusiva con una de ellas. Siempre esto complementa lo que os acabo de decir, lo que dicen los estándares internacionales, porque entienden, o por lo que han visto en todos los test, en todas las pruebas, que la robustez que tiene no es suficiente para una medición transversal que debe cubrir muchas de las exigencias que os he dicho. Por tanto, GeoMesh lo que hacemos es trabajar con datos de telefonía móvil, trabajamos con capas de datos de imágenes de satélite, inteligencia artificial, machine learning, bugs, visibility, adjusted contact y eye tracking, entrevistas, cartografía corregida, inventario geolocalizado. ¿Veis? Un conjunto de capas que nos hace que empecemos con lo que son los datos de telefonía, que sometemos a rigurosos criterios de data cleaning, y esto lo que nos lleva es a querer garantizar la representatividad, la estabilidad y la fiabilidad de los reportes. Resultado, generalmente estamos descartando alrededor del 80% de los datos que nos llegan, precisamente porque hay que limpiar, porque al final lo que llega es hay mucha volatilidad y nosotros necesitamos estabilidad para hacer un seguimiento continuo. Completamos con una capa de imágenes de satélite, que precisamente lo que nos permite es tener de forma simultánea la densidad de tráfico de todas las ciudades. Importante, pocas herramientas te pueden dar esta información. A nosotros, lógicamente, nos ayuda a equilibrarlo. Que os hagáis una idea, los puntos verdes son vehículos. Esta foto es del 28 de marzo y muchos de nuestros clientes han podido ver precisamente, este es el parking en Madrid, parking de Telefónica, y hemos podido ir haciendo un seguimiento desde la pandemia, bueno, desde el verano de 2019, ahora el cómo estaba lleno, cómo se ha ido vaciando, cómo ha ido creciendo, etcétera. Todo esto nos ayuda precisamente a generar estabilidad. El resumen, pues bueno, nada, estos son datos que pasaré rápido porque estamos hablando de 29 millones de trayectos mensuales, que al final lo que significa en kilómetros es como 8.500 veces dar la vuelta al mundo de forma completa. Estamos hablando de muchísimos kilómetros. Sí, hay un 7% de los trayectos que son interprovinciales, que pasan de una provincia a otra, y luego la mayoría de los trayectos, pues lógicamente son en coche, porque andando, lo que es andando, más la media estamos hablando de menos de 1 kilómetro. Mucho más no nos gusta andar de media. Siempre el vehículo nos ayuda muchísimo. Trabajamos con cartografía corregida, que esto además lo que nos permite es tenerla más actualizada, nos permite lo que es trabajar con las dobles alturas, vías cortadas, túneles. Es cartografía de alta sensibilidad que vamos además corrigiendo también viendo la evolución de ciudades. También el sistema lo que nos permite es conocer la población flotante, que significa toda la contribución de estos individuos que tienen los hogares en provincias distintas a donde está situado el soporte publicitario. Esto es un ejemplo, esto es un ejemplo de una cara en Toledo. De una cara en Toledo que 59% de la audiencia la consigue de individuos de Toledo. La diferencia es de gente, tenemos un 30% de individuos que proceden de Madrid, y luego vemos pequeñas proporciones de individuos que llegan de distintas zonas de España. Al final, realmente Toledo es un 51%, el resto son los individuos que se van desplazando. También, es súper importante, la visibilidad. Lo he dicho antes, me puedo pegar contra un soporte que si no veo el contenido, el anunciante no le es útil. Sí, le daremos un dato, pero realmente no es lo que está buscando. Esto, ¿cómo lo hacemos? Pues lógicamente estamos aplicando criterios de visibilidad homologados que se aplican de forma internacional, de estudios que se están haciendo de forma continuada en UK y que están basados en metodologías de eye tracking. Vale.
Yo creo que llegados a este punto tenemos que estar muy claros y no hay que engañarse. Trabajar con ajustes de visibilidad realmente lo que permite es bajar estos impactos a la realidad, evitar sobreestimaciones. Y esto es en lo que tenemos el foco puesto desde hace muchísimos años. Y, lógicamente, significa trabajar con características del individuo, de los soportes, de las ciudades. Hay mucha complejidad detrás. Y cada punto de la ciudad pues, tiene como más de 2 millones de posibles combinaciones de estos ajustes de visibilidad. Como digo, no hay que engañarse. Al aplicarlo o no aplicarlo es evitar sobreestimaciones. Incluso, por ejemplo, en un caso de la iluminación podemos estar hablando de un 20% de variación en la audiencia de un soporte, por ejemplo. En digital, lo mismo. Aplicamos capas de visibilidad ajustadas al tiempo real de exposición, de si son 24 horas o el tiempo que esté dentro del bucle. Y todo esto lo tenemos que hacer porque hay un factor de atracción precisamente de lo que son los elementos digitales. Realmente un soporte podría llegar o puede llegar a tener 5 veces de impactos más que un soporte estático. Aplicamos, lógicamente, todo lo que son las formulaciones necesarias y esto nos permite generar capas de tráfico de datos digitales, capas de dato digital que vamos a utilizar en programática, en cruces con capas con clúster y en otro tipo de fuentes y de alimentar muchos sectores de las agencias y de clientes. No me puedo olvidar de que es un one-to-many, con lo cual la cobertura, aunque ahora estamos muy focalizados en los impactos por todo el tema digital, pero no podemos perder nunca de vista que este es un medio one-to-many y que gran parte de los soportes que tenemos son estáticos. Importan los impactos cualificados de realmente ver ese contenido, pero además lo que importa es la cobertura del medio. Ya lo he dicho, estamos en los principales medios de cobertura. Ahora mismo estamos cubriendo más de 1.200 municipios. Es un incremento del 60% de lo que estábamos cubriendo antes. Lo importante de verdad es que cubrimos el 83% de la población. Algunos municipios, Murcia, La Coruña, veis aquí Galapagar, Arroyomolinos, Piélagos y luego también llegamos a algunos municipios pequeñitos. Entonces, importante en esa ampliación. Podemos ver el valor del inventario geolocalizado, lo podemos ver también lo que es la distribución por provincia y al final lo que tenemos son 225.000 soportes, tenemos algo más ahora mismo en el sistema, un 50%, no se pueden ver todos, 55% es público porque luego también hay mucho privado y al final de lo que se trata es de que son soportes geolocalizados que tenemos representados de forma geoespacial en el espacio, que se puede calcular la audiencia en 5 minutos, es decir, es bastante rápido y que al final lo que supone, para que os hagáis una idea, que tan solo en los 2 últimos meses hemos incluido en el sistema 4.500 caras y se han editado cerca de 30.000. Yo creo que lo hemos dicho todo antes. Juan Graña nos ha contado la importancia de utilizar inteligencia artificial en las nuevas mediciones, utilizar las nuevas tecnologías. Miguel Ángel lo ha comentado, medir exterior es muy complicado. Tom Goddard lo ha dejado claro. Hay que hablar en el mismo idioma, hay que trabajar con una moneda fuerte o con una data rigurosa, fuerte, consistente. ¿Y qué voy a decir? Maite y José Carlos en la introducción lo ha dicho, la fuerza está en el todos. Entonces, pues nada, es lo que os queríamos comentar hoy y todos son los que nos habéis llevado a dónde estamos y a dónde seguiremos yendo. Muchas gracias.